¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial que ya se ha ido transformando en un clásico, que son los viernes de entrevista. Los viernes de entrevista. No siempre, pero casi siempre tenemos algún entrevistado que ha tenido más la gentileza, el cariño de llegar acá al estudio, cada vez más hay que decirlo. Sí. Y el miércoles, hace 2 días, estuvimos con Jorge Melguizo, consultor, podríamos decir, de temas de seguridad, que sobre lo que más se consulta. Él es un consultor de temas urbanísticos, de convivencia, de cultura, y eso desemboca, esa parte yo creo del secreto de su éxito, en mejorar o disminuir los niveles de inseguridad en la sociedad. De eso le vamos a preguntar. Muchas gracias, Jorge, por estar nuevamente acá. No, pues Darío, encantado. Alejandra, mucho gusto nuevamente de estar acá con ustedes. Y bueno, disfruto mucho este tipo de espacios. Yo creo que yo me volvería a la radio. Hice radio mucho tiempo, sí. Y ahora estas radios que son además con cámaras y todo muy entretenidas y por otros canales me gustan mucho. Y además este set tan bonito, provocativo. Qué bueno. Creo que me vendré a pasar... Me vendría a vivir por acá en este estudio un buen rato. Y los micrófonos están espectaculares. Sí. Esta gente de Arte Estudio. Bling bling. Pasó aquí el narco. No. Esto es una maravilla. Está bellísimo el estudio, todo. Además el espacio donde están trabajando me gusta mucho. Sí. Romeo Santos andaba buscando quién le había robado su... Acá están los Romeo Santos que usan un operativo. Oye, una palabra. Bukele. Bueno, ahí hay una estrategia, al menos así llega lejos acá a Chile, nos aparece como no una... son pocos los que lo citan y están planteando emularlo. ¿Qué te pasa a ti con ese nombre, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en términos de lo que pasa en el continente y de la búsqueda de esa solución a los problemas de inseguridad creciente en el mundo contemporáneo en nuestra Latinoamérica? Bien, te voy a responder inicialmente, Darío, con 3 palabras que se me vinieron a la cabeza cuando dijiste Bukele y luego amplío. Efectivo, peligroso e incertidumbre. Yo creo que lo que podríamos llamar ya el fenómeno Bukele se ha extendido por Latinoamérica y tal vez por otros países del mundo, no sé. Y para mucha gente, en muchos lugares, habría que actuar como actúa Bukele hoy en El Salvador. Y eso lo escucha uno. Lo he escuchado ya varias veces en Chile. Ante el desespero por las crecientes violencias, la gente dice: necesitamos un Bukele, o hay que actuar como Bukele. Pero he estado acompañando durante este semestre puntualmente la situación de Ecuador. He tenido muchas conversaciones con medios de comunicación de Ecuador, pero también con líderes sociales, empresariales, académicos de Quito y de Guayaquil en Ecuador, y tengo ahora un viaje a mediados de agosto, una semana a Guayaquil. Están desesperados, es el país que más ha crecido en violencias en Latinoamérica y en barbaries en las violencias. Y claro, en cada entrevista que me hacen terminan preguntándome por Bukele. Pero voy a México, donde trabajo con frecuencia, y aparece otra vez Bukele, y en Colombia algunos hablan de Bukele. Y a mí me parece, yo conozco a Bukele, estuve con él cuando fue alcalde de San Salvador. Yo he trabajado en El Salvador durante varios años acompañando procesos sociales y procesos de fundaciones en proyectos sociales, educativos, culturales, urbanos, en fin. Y cuando él estaba de alcalde, acompañé un trabajo de rehabilitación del Parque Cucastlán y del centro de la ciudad, pueden buscar, que fue además uno de sus efectos principales. Es muy efectista, el tipo tiene una virtud enorme. Es muy efectivo, y esa efectividad la convierte en un efecto, es efectista. Es como el mago que te hace una magia tan bien hecha que vos decís: qué maravilla, mago, cuando realmente lo que está haciendo es engañándote. Claro. O sea, te está ilusionando con algo que no existe, y vos decís: pero este hombre, ¿cómo hizo eso? Este hombre, cuando empezó a ser alcalde, él venía del Frente Sandinista de Liberación Nacional, o por lo menos trabajaba con el FMLN. El Farabundo Martí, perdón, estaba confundiendo ya Nicaragua y El Salvador. Cuando él venía del Frente Farabundo Martí con la exguerrilla después de la Guerra Civil, él respaldaba al gobierno de Sánchez Cerón, el expresidente que fue guerrillero, en fin. Pero él se retiró también de ese movimiento y montó su propio proceso. Y cuando él empezó a ser alcalde, él se hizo un propósito: tener un resultado cada día, un resultado visible cada día, y lo logró. Y entonces él decía, yo le preguntaba a él: ¿y cómo logras eso? Él decía: es muy fácil.
se arregla un parque en un día, manda una cuadrilla de 100 personas y el parque queda impecable. La gente nunca había visto que ese parque estuviera tan impecable como estuvo ese día, y eso se soluciona fácil. Y para proyectos que se demoran 100 días, empiezo hoy, y dentro de 100 días tengo un efecto de un día. Y para proyectos que se demoran 30 días, en pavimentar una calle o algo, pues lo empiezo hoy y dentro de 30 días está. Tiene su carta Gantt. Claro, un trabajo de planeación muy operativa, muy táctica, que hizo parte de su estrategia de llegar al poder y consolidarse como un hombre que tenía resultados, que era efectivo. Y ganó la presidencia con una enorme popularidad. Esa popularidad la convirtió en una guerra frontal contra las maras, primero en un acuerdo con ellas, en un acuerdo de, señores, vamos a controlarnos, vamos a controlar, es decir, yo los trato bien, les hago pasito, pero ustedes, y el acuerdo se rompió y él la emprendió con toda, hizo estas megacárceles. Detrás de ese efecto que tiene hoy, que si vas a El Salvador, la mayor parte de la población está a favor de él, incluso gente que yo conozco que estaba en contra de él hoy está incluso trabajando con él. Y uno dice, ¡ay María! Pero a costa de muchas cosas, del rompimiento democrático, de la libertad de prensa. Hace 2 días, en Ecuavisa, un noticiero de televisión de Ecuador, un periodista me dijo, defendiendo a Bukele, por supuesto, y le dije, le hago una pregunta. Usted defiende a Bukele y yo entiendo que usted lo defiende en este momento. ¿Usted estaría dispuesto a no seguir haciendo este noticiero por el que me está entrevistando y a irse de Ecuador expulsado o exiliado a cambio de que Ecuador tuviera más seguridad inmediata en este momento? Y el tipo se quedó ante la cámara. Sí. Porque claro, ya cuando te pones en una situación de esas, cuando te toca a ti. Cuando te toca a ti, es decir, claro. Entonces el Faro, que es para mí el medio de comunicación por excelencia de El Salvador, que ha ganado premio iberoamericano de periodismo Gabriel García Márquez, en fin, se lo dimos en Medellín además. El Faro hoy vive en Costa Rica. El Faro se tuvo que exiliar y irse para Costa Rica, lo mismo que les ha pasado a los medios, El Confidencial y otros de Nicaragua que tuvieron que exiliarse. Entonces, es un grave peligro lo que uno de estos neodictadores populistas y efectistas consigue, pero además cambia las reglas de juego para reelegirse, quién sabe durante cuánto tiempo. Es un tipo joven, podría estar ahí años. Y la gente termina por aceptar ese tipo de cosas con tal de tener más seguridad. Hoy la gente en El Salvador está más tranquila en el día a día, pero la palabra incertidumbre que les dije al principio es la que marca esto hacia dónde va. Es decir, ¿cuánto más estamos dispuestos a sacrificar? Porque ya lo hemos visto en otros lugares. Lo vimos en el Perú de Fujimori, lo vimos en el Chile de Pinochet, lo vimos en la Argentina de Videla, lo vimos en las dictaduras uruguayas, lo hemos visto en Colombia cuando desde la presidencia de la República el presidente Álvaro Uribe Vélez impulsó las Convivir como grupos de autodefensa ciudadanos para enfrentar a las guerrillas, y muchos aplaudieron y después cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, este tipo de medidas que son efectivas en el mediano y largo plazo se convierten en una dureza. En Medellín, te quiero hacer esa pregunta, quizás después podemos entrar en temas incluso más locales, pero si pudieras hacer una síntesis, podrías hablar obviamente 2 días completos de esto, pero si pudieras contarle a la gente que nos escucha, ¿qué fue lo distinto, lo relevante? ¿Cómo funcionó Medellín, que a comienzos de los 90 tenía 380 muertes violentas por 100.000 habitantes, que es el dato quizás más duro para medir la violencia y inseguridad en los países por los que se trabaja, y hoy están en 13 aproximadamente? Sí. Nosotros en Chile, este año, el año pasado, 2022, subimos y llegamos al 6 y algo, no alcanza todavía a ser 7, que efectivamente sube bastante de un promedio de 2 que había hace 3, 4, 5 años. Porque además es una línea base muy baja. Muy baja, en los países más seguros del continente. De acuerdo, pero ustedes bajaron de 380, concentramos en Medellín, de 380 a 13 en 30 años. ¿Qué fue lo especial que hicieron? Que hoy además mucha gente ya lo sabe, ya hace algunos años empezó a escuchar. Medellín es un destino turístico muy atractivo, incluso en aquellos barrios que eran los barrios más peligrosos, que son el lugar que tú no puedes dejar de ir para maravillarte si es que vas a Medellín. ¿Qué hicieron, Jorge Mellizo? Lo que nosotros hicimos se puede resumir con una metáfora, y es que estamos todavía desactivando un explosivo. Miren que iba a decir, desactivamos un explosivo, pero no, todavía estamos desactivando el explosivo. Si yo les digo a ustedes que aquí en esta cabina hay un explosivo
¿Ustedes qué hacen? Bien, llaman a un experto en explosivos. Y el experto en explosivos tiene que tener tres caras. Sí, a lo mejor nos dicen que nos quedemos quietos, claro, y que hay un explosivo. O como pasó en Colombia dramáticamente, y aquí un grupo guerrillero le amarró un cuello bomba a una persona en Bogotá y recurrieron los explosivos, en fin. Alguien que sepa desactivar explosivo tiene que tener tres condiciones básicas: un conocimiento profundo del objeto que va a desactivar, una paciencia infinita, no se puede actuar con coraje, no se puede actuar con celeridad, no se puede actuar de golpe, y esa palabra la utilizo conscientemente a los 50 años de un golpe de Estado en Chile, no se puede actuar de golpe, y hay que actuar con mucha delicadeza, con mucha ternura. El objeto que se va a desactivar hay que acariciarlo. Entonces, ¿qué quiere decir conocer profundamente el objeto que se va a desactivar? En el caso de Medellín, conocer profundamente el territorio, los barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias y de mayores demografías. Esos barrios de mayores violencias siempre los hemos llamado los más violentos, como Medellín se conoce como la ciudad más violenta del mundo, y no es cierto. No fuimos la ciudad más violenta del mundo, fuimos la ciudad más violentada. Porque es como si yo les digo a ustedes que me acaban de violar y ustedes me dicen, vos sos el violador. No, soy la víctima. Claro. Medellín, que teníamos todos los días 18 muertos diarios durante un año, 60.000 muertos durante 20 años, 66.600 muertos durante 20 años por violencia, 6.700 muertos solo en 1991, solo en Medellín, que es la cifra de 382 por cada 100.000 habitantes. La tasa de muerte violenta más alta del mundo durante 20 años, éramos víctimas. Entonces no éramos los violentos, éramos los violentados, éramos las víctimas. Entonces hay que conocer esos barrios, pero hay que conocer también esos jóvenes y hay que conocer esas infancias. ¿Con qué referentes crece un niño o una niña de 10 años en su barrio cuando lo que ve hace 30 años se hace 20 y todavía en algunas situaciones son jóvenes de grupos armados o de bandas delincuenciales que tienen éxito por su delincuencia? Como la familia que ve que su familiar está en la política y se enriquece y que por corrupción gana. Y nadie se pregunta. Y nadie se pregunta si se convierte en el referente de la familia. Yo quiero ser político, es decir, yo quiero ser corrupto como este porque escalo, en fin. Entonces hay que conocer profundamente el objeto, profundamente. Y hay que actuar. Lo que nosotros tenemos como resultado es un proceso de 30 años. Esto no se obtiene en un periodo de gobierno. Esto no es un Salvador, que entonces la palabra aplica para Bukele, el Mesías, el Salvador, durante 3 años. Piensen ustedes cómo va a ser Salvador dentro de 20 años si no resuelven estructuralmente los problemas que tienen en cada uno de los barrios donde estaban esos más de 60.000 jóvenes que hoy están encarcelados, sin juicio. Sin juicio. Piensen ustedes eso. Piensen que en Chile hoy vuelven a meter, y lo hago dramático, al Estadio Nacional a 60.000 personas y sin juicio los mandan a una cárcel en el desierto de Antofagasta, una cárcel de altísima seguridad, y los mandan allá sin juicio. Y ahí está tu familiar, tu joven. Hay 900 colombianos en esa situación. 900, no uno, en esa situación en El Salvador, detenidos sin juicio. Que probablemente solo con saber que son colombianos ya para adentro. Uno de ellos, la historia dramática, uno de ellos fue capturado porque tiene un tatuaje y llegaba a buscar trabajo de cocinero. ¿Y saben por qué se había ido de El Salvador? Porque le encantaba el modelo Bukele. Y lo detuvieron al segundo día de llegar por un tatuaje y está sin juicio, detenido. Leí la historia, ¿no? O sea, entonces uno dice, conocer profundamente, trabajar con esta juventud, trabajar con estos miles de jóvenes, conocer sus circunstancias, sus posibilidades, actuar con muchísima paciencia. Esto no es de golpe, esto es de años. Y tercero, trabajar con mucha delicadeza. ¿Qué es todo eso? Un abrazo. Un abrazo. Si yo les digo aquí, entro por esa puerta y les digo, señores, acabo de ser violado, yo lo primero que espero que me den es un abrazo. Después llamamos a la policía, después ponemos la denuncia, después me llevan al hospital. Después me llevan a un psiquiatra, a un psicólogo, todo. Pero lo primero que yo necesito es un abrazo. Esta historia que estoy contando se la conté hace 6 días, el sábado pasado, a 7 días, a una brasilera, concejala de Sao Paulo,
estaba en Medellín y en un barrio de Medellín visitándole me dijo, contanos esto, y le expliqué con esta metáfora el abrazo al barrio. ¿A qué barrio? A la Comuna 13 de Medellín, que es mi barrio, es el barrio donde yo nací. Fue el barrio más duro de Medellín durante 20 años y hoy es el barrio más turístico de todo el país. Y le dije, estamos aquí dándole el abrazo a este barrio, porque los barrios que han sido víctimas de violencia necesitan el abrazo de la ciudadanía. Y le dije a esta mujer, a esta concejala, Yanaína, le dije, mujer, es como si a vos te violan y yo te considero la violadora. Si a vos te violan y me decís, me acaban de violar, yo vengo y te doy un abrazo. Y le di un abrazo. Y mientras le di el abrazo, ella empezó a llorar a mares. Había sido violada a los 13 años y nunca, y me dijo pero fue un día dramático. Los pelos de punta, si este suéter me dejara verlo. Y me dice, Jorge, yo tengo 39 años. Solo en este momento caigo en la cuenta de que nunca conté mi historia, ni a mi familia, ni a nada, que la conté después, pasados los años, y que me ha costado repararme, pero que caigo en la cuenta en ese momento que lo único que yo necesitaba a los 3 años era un abrazo profundo de alguien, y es el abrazo que vos me acabas de dar, es el mismo abrazo de los barrios. Entonces nosotros, todo eso es lo que hemos intentado hacer en Medellín durante los últimos 30 años, es un abrazo profundo, con proyectos urbanos, con proyectos sociales, con proyectos educativos, con proyectos culturales, a los barrios que han sido más víctimas de las violencias, a los barrios que son de mayores pobrezas y a los barrios donde vive la mayor cantidad de gente, especialmente niños y niñas de 0 a 6 años, para que las futuras generaciones tengan otros imaginarios y otros referentes. Y esas soluciones estructurales son los que hoy nos tienen con un 97% menos de tasa de muerte violenta. Cierro. ¿Hemos mejorado policía? Sí. ¿Hay mejores estructuras de policía? Sí, todo eso. Pero si solo se hace la parte policial y no se hace toda esa parte estructural, no sirve para nada. Porque uno puede buscar todas las causas, digamos, estructurales, pero yo me acuerdo que estaba en Harvard, y perdón la referencia, pero ahí se analizó el tema de Medellín. Y vino el alcalde a contar la experiencia de los mimos y de cómo y tal. Pero uno se pregunta, las causas, por ejemplo, en Chile, la desigualdad estructural y yo diría, desprecio que existe, que exhibe cierta parte de la sociedad por las vidas de los otros, que van a mezquinar cualquier inversión pública en sectores que ellos consideren delincuenciales. Hay una deshumanización y también es periodística, en el sentido de que murió abatido un delincuente. Ya nadie, no importa la historia ni quién era un delincuente, listo. ¿Cómo se trabaja simultáneamente estos proyectos que son cariñosos con esta desigualdad estructural de clase, donde hay unos que no están dispuestos a reconocer la humanidad de los otros? Uy, ahí entras, Alejandra, y en esa pregunta tuya hay por lo menos 2 horizontes de respuesta, y eso nos da entonces no para un cafecito a esta hora, sino para un par de cervezas a otra hora. Y es, uno, toda la estructuración cultural de una sociedad. Nosotros tenemos que lograr el cambio cultural de una sociedad para construir una nueva sociedad donde la vida sea un valor sagrado. El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que fue alcalde 2 veces, en 1994 empezó con todo un trabajo que llamamos todavía en Colombia de cultura ciudadana, que hoy llaman en Inglaterra, que lo convirtieron en un centro de estudios de Inglaterra, cultura ciudadana, ahora se llama ciencias del comportamiento. Pero cultura ciudadana es básicamente el poder construir una sociedad donde se aprecie la propia vida y se aprenda a vivir con el otro, donde el respeto por la vida sea sagrado. La vida tuya me importa, o como diría un filósofo catalán, Josep Ramoneda, donde no nos sea indiferente el otro, donde luchemos como proyecto cultural contra la indiferencia. La indiferencia no puede ser un valor ciudadano. Entonces tenemos que construir como valor ciudadano el que el otro me importe, el que el otro me signifique, en que toda vida importe. Eso es fundamental. Pero hay otro horizonte ahí también en tu pregunta, y es cómo logramos romper estas barreras que hay entre un tipo de sociedad y otro. Es decir, hay una sociedad, digámoslo en Chile y en Colombia, que tiene todas las oportunidades, pero que muchas veces no es por ejercicio de los derechos, sino por situación de privilegio. Entonces muchos de los derechos no están dados por la condición del derecho mismo,
el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, sino por su privilegio, el privilegio, la fortuna de haber nacido en un tipo de familia y no en otro, de haber nacido en un barrio y no en otro. Un filósofo colombiano, y lo cito siempre, dice que los derechos sin oportunidades no son derechos. Estanislao Zuleta decía eso. ¿Cómo convertimos estas ciudades nuestras tan desiguales? Chile fue hasta hace 6 o 7 años, según la CEPAL, que además tiene la Comisión Económica para América Latina, que tiene sede en Santiago, decía que Chile fue el país más inequitativo de Latinoamérica y el 6º, 7º en el mundo hasta hace nada. Ahora les ganamos Brasil y Colombia. O sea, ustedes ya ni siquiera en inequidad ganan. Antes ganaban en fútbol algo, ya nunca más, pero ya ni siquiera en inequidad ganan. Ahora somos brasileños y colombianos los más inequitativos. Entonces, ¿cómo superamos estas inequidades estructurales con un ejercicio simple de derechos? ¿Cómo convertimos los derechos en algo más que privilegios? Ese es un desafío. Superar la inequidad puede ser hoy el principal desafío de Latinoamérica. Latinoamérica es la parte del mundo, la región del mundo más inequitativa. Y casualmente la que dobla las tasas de muerte violenta. Hay más muerte violenta en Latinoamérica que en otras regiones del mundo como África o como Asia. Pero no solo más, doblamos a las otras partes del mundo. Y nosotros en Latinoamérica, entre las 50 ciudades con mayor tasa de muerte violenta en el mundo, 46 están en el continente americano. Y de esas 46, 36 son de países latinoamericanos. Los otros son una en Jamaica, hay 7 en Estados Unidos, 7 ciudades en Estados Unidos, hay Haití, que no lo consideramos Latinoamérica. Bueno, en fin. Pero, ¿cómo nosotros superamos en este continente esas enormes inequidades? Ese es un desafío. El desafío del mundo mundial y los objetivos del desarrollo sustentable, lo dicen, es por generar más clases medias, es por generar mayores equidades, mayores oportunidades para todos. Siempre va a haber ricos y pobres. El problema no es la riqueza o la pobreza, el problema es la equidad. ¿Cómo construimos equidad desde el ingreso y cómo construimos equidad desde el acceso a lo público de calidad? Las preguntas son muy simples. El 100% de la población chilena, Alejandra Darío, tiene acceso diario, 24 horas al agua potable. No. El 100% de la población chilena tiene acceso a educación de buena calidad. No. El 100% de la población chilena tiene acceso a salud de óptima calidad. No. El 100% de la población chilena tiene centros culturales de acceso cercano a... O sea, no. Por eso, es decir, el 100% de la población chilena tiene transportes públicos de calidad. No. Entonces uno dice, claro, el 100% de la población chilena tiene alcantarillados en sus casas. No. Entonces uno dice, bueno, a esas respuestas tendríamos que poder responder que sí. Después de eso arreglamos otras cosas. Pero se generan, en todas las sociedades del mundo se van a presentar asuntos de criminalidad y asuntos de injusticia, y siempre, lo vemos en los países desarrollados cuando pasan cosas, pero resultan ser, en muchos de esos países, más anecdóticas. En los nuestros son estructurales. 2 cifras que algún día tendremos que hacer un estudio mucho más serio para establecer esa correlación. Hoy Medellín, 2,5 millones de habitantes, aquí arribita, Latinoamérica, no estoy hablando de Suecia, no estoy hablando de Noruega, no estoy hablando de Alemania. Medellín, que hace 30 años y durante 20 años fue la ciudad del mundo con mayor tasa de muerte violenta, hoy tiene 97% menos de tasa de muerte violenta. Y hoy, al mismo tiempo, 2,5 millones de habitantes tienen 100% agua potable, las 24 horas, en el barrio pobre o en el barrio rico. 100% alcantarillado, en el barrio pobre y en el barrio rico. 100% energía, 90% gas domiciliario en sus casas, 90% de red de gas. 100% transporte público de calidad en sistemas de metro, metrocables, teleféricos, tranvías, sistemas BRT de buses articulados, el transporte público de mejor calidad para los barrios de mayor pobreza. En el 100% de las comunas de Medellín, que es diferente al concepto de ustedes, las comunas es un conjunto de barrios, para ustedes es una ciudad independiente con su propio alcalde, en el 100% de la geografía de la ciudad de Medellín hay equipamientos culturales, deportivos, recreativos y educativos de óptima calidad. Hay 880 escenarios deportivos y recreativos. Hay 10 parques biblioteca en 10 de las 16 comunas. Hay 21 unidades de vida articulada, recreación, deporte, cultura, en fin, en las 21 comunas de la ciudad. Es el acceso
a lo público de calidad. El 100% de nuestras calles están asfaltadas. Y todo eso suena como lo obvio. Entonces la correlación, Darío, cierro con eso, la correlación, ¿será que esta equidad construida desde el acceso a lo público de calidad en los barrios de Medellín para el 100% de la población, con leves excepciones, tendrá que ver con la disminución también del 97% de la muerte violenta? El 100% tiene oportunidades de universidad superior hoy. Cuando yo trabajaba en la alcaldía, trabajé 7 años en la alcaldía de Medellín, teníamos una universidad pública propia de la ciudad con 6.000 estudiantes. La llevamos a 23.000 en 7 años. 23.000. Pero hoy todas las universidades tienen, públicas y privadas, reciben a los jóvenes de los 2 niveles de mayor pobreza de la población con un fondo universitario público que creamos. Entonces se generan unas oportunidades que son distintas y el referente en el barrio ya no es el joven que anda armado y que anda con una banda de delincuentes, sino que el referente es el joven de ese barrio que está estudiando en tal universidad y que tiene 2 idiomas y que salió con una beca de maestría o una beca de doctorado para otro lugar. Tú a Chile has venido mucho el último tiempo, has venido mucho en tu historia, has tenido una relación, pero además este año, creo ya es el 3er viaje en este año. Este año sí, en el 2023. En Antofagasta en marzo, hace un mes y algo, 2 meses atrás. En Santiago sí, ahora. Y en 2 semanas vuelves. Sí, vuelvo a Concepción, invitado a un evento de innovación. Y nos vamos a Antofagasta de nuevo. Nos vamos a Antofagasta el 11 de agosto, o sea, el 9 y el 10 estoy en Concepción, el 11 en Antofagasta. Vuelvo en octubre para el Centro Cultural de la Moneda, en un evento sobre cultura y política. Y yo sé, porque más en algunas cosas te he acompañado, has estado en reuniones con autoridades a nivel de gobierno central, Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo. Sí. Has estado en reuniones, has participado, lo de Antofagasta, digamos, el organizador tácito era el gobierno regional, otro nivel. Hace 2 meses atrás estuviste en ahora vienes de hecho a la Asociación Chilena de Municipalidades, nivel gobierno comunal. Es decir, tienes un cierto conocimiento, has conversado. ¿Qué te pasa cuando tú ves la estructura, cuando tú ves las autoridades en estos distintos niveles? ¿Qué sientes? Por supuesto con la humildad que puede corresponder venir y dar una opinión, pero te la pido porque sé que puedes entregar una luz. ¿Qué le falta, qué es lo que tú ves que le falta a las autoridades chilenas en la toma de decisión para avanzar más decididamente en algo que pareciera ser como que estamos corriendo en círculos sin en realidad hacernos cargos de mejorar estas condiciones estructurales que estamos conversando? Es difícil esa pregunta, además porque ustedes no tienen mucho territorio para correr en círculos, ustedes corren de arriba para abajo, el país es larguito, entonces corren de arriba para abajo, en círculos, aquí corren en círculos se hace difícil, si corren en círculos o se caen al mar o se dan contra la montaña, pero bueno, en círculos no pueden correr mucho. Pero bueno, mientras hacías tu pregunta, yo la primera vez que vine a Chile llegué a Iquique en el año 93, incluso me tocó ver a Iyapu en su primer concierto de regreso a Chile, fue muy, muy emocionante en el estadio de Iquique y bueno, lloré a mares, lloré, pero no podía del llanto, de la emoción de ese momento. Lo recuerdo y vuelvo y lagrimeo. Los amigos dicen que yo lloro despachando un avión de carga, soy llorón, pero me emociono recordando eso. Y siempre he tenido, yo no sé si está bien que lo diga, pero lo voy a decir, siempre he tenido una percepción de que ustedes son muy encerrados en sí mismos. Yo no sé si este desierto hacia el norte, si estas montañas hacia el oriente, si este Pacífico profundo hacia el occidente, esa zona hermosísima pero inhóspita hacia el sur, los hace tan encerrados, es como si fueran una isla. Es decir, y yo creo que ustedes más o menos tienen, no sé, es que es atrevido decirlo, pero lo voy a decir, ustedes creen que la solución la tienen ustedes mismos. Y nosotros, si algo hemos aprendido en Medellín, los de Medellín somos muy pretenciosos. Yo digo que somos como muy soberbios. Somos una mezcla de porteño de Buenos Aires y de brasilero, o sea, perversa. Somos lo mejor y lo más grande del mundo y todo eso. Sin embargo, hace 30 años nosotros tuvimos un acuerdo entre múltiples sectores de la sociedad, que éramos un fracaso colectivo, una sociedad donde todos los días morían violentamente 18 personas, la mayoría menores de 26 años, la mayoría muertos a balas, 6.700 muertes en un año, 66.600 muertes en 20 años, éramos un fracaso colectivo. Entonces asumimos que teníamos que construir un desafío colectivo para superar ese fracaso colectivo y asumimos que nosotros no teníamos las respuestas,
que había muchas respuestas que podíamos encontrar en otros lugares y prendimos el radar y nos fuimos a buscar en el mundo mundial donde había respuestas. Y miren, va a sonar extraño, de las mejores respuestas para proyectos de juventud que las necesitábamos como fundamento, las encontramos en Alemania, en Frankfurt y en Berlín. Teníamos programas de juventud tremendos, pero además programas de juventud ligados a los consumos de drogas. Y allí aprendimos, hace 30 años, yo dirigía una ONG de prevención de drogas, y allí aprendimos con Pele Giman, me acuerdo del nombre, estoy viendo un tipo de 2 metros de alto, peludo, caminando con él por las de noche, porque los trabajos eran de noche, para ver las políticas de reducción del daño de los drogodependientes tirados en las calles, ellos ofreciendo programas de reducción del daño, en fin, aprendimos otro tipo de estrategias, pero aprendimos de proyectos urbanos de impacto en Bilbao y en Barcelona, aprendimos de la Universidad Empresa-Estado, de las alianzas Universidad Empresa-Estado en México con el TEC de Monterrey, aprendimos de planeación estratégica en Rosario, Argentina, aprendimos de políticas sociales de largo plazo en el Foro Social Mundial de Porto Alegre durante varios años, aprendimos de presupuesto participativo en Porto Alegre, de presupuesto participativo joven en Rosario, aprendimos de cultura ciudadana en Bogotá, empezamos a aprender, aprendimos, es increíble, está en un libro de 1991, del metro de Caracas aprendimos procesos para nuestro sistema de movilidad, y hoy el metro de Caracas es un medio despelote. O sea, buscamos respuestas a preguntas que nos estábamos haciendo en otros lugares, pero también buscamos respuestas a preguntas que no nos hacíamos nosotros. Y todo eso llevó a que nos formáramos en lo que yo llamo la capacidad instalada de la ciudad, una capacidad instalada empresarial, una capacidad instalada social, una capacidad instalada comunitaria, una capacidad instalada pública, buscando y preguntando. Yo creo que hoy nos toca volver a preguntar, nos hemos vuelto más soberbios todavía, entonces dejamos de preguntar por los éxitos que tenemos. Chile pregunta poco. Exacto, entonces todo eso es para decirte, Darío, mi mamá dice que yo cuento las historias como en tiempo presente, entonces que si cuento una historia me demoro tanto como la historia ocurrió, entonces las respuestas ven que son muy largas, pero un compañero mío, secretario de Hacienda, cuando yo era secretario de Cultura Ciudadana en el gabinete de Medellín, decía, Melguizo es el único que cuando está hablando pide la palabra. Entonces, pienso que a ustedes los chilenos les hace falta preguntarse, les hace falta preguntas, les hace falta buscar más, salir de las fronteras. Miren, yo he venido muchas veces a Chile, siempre a dar alguna conferencia, en fin, nunca he hecho una asesoría en Chile, pues lo cuento, no es que esté pidiendo pues trabajo de asesor, pero hago mucho trabajo en Brasil, hago mucho trabajo en Argentina, hago mucho trabajo en Uruguay, hago mucho trabajo en México. Si alguna de las conferencias que yo he hecho últimamente en Uruguay, en Chile, hubieran sido en Uruguay, o hubieran sido en Brasil, hubieran sido en Argentina, hubieran sido en México, de ahí hubieran salido proyectos, pero ni siquiera te digo para que me ofrezcan como consultor, hubieran desatado cosas. Hay proyectos que yo acompaño en México, vos conocés Iztapalapa, que simplemente a partir de un trabajo de un par de días en México, desataron procesos que yo acompaño puntualmente, que ni siquiera soy hoy consultor, acompaño puntualmente, pero con una cosa tremenda. Pero algunas veces yo veo que en Chile cuesta más, es como un taladro percutor el que necesitamos para atravesar varias murallas. Entonces, no sé, y cierro, yo también creo que les hace falta construir, pensar en que hay otros horizontes, otros paradigmas. Algunas veces veo mucho y escucho mucho en determinado tipo de autoridades el cierre, esa respuesta que nos dieron en Antofagasta de que no se podía intervenir en un campamento porque no existían, es un cierre, porque es como cuenta Eduardo Galeano en Memorias del Fuego, que en 1850 explotó un volcán en Guatemala y en ese momento el dictador de Guatemala, que no recuerdo cuál era, hace 180 años dijo, el volcán no está explotando. Y sacó un decreto para decirle a la comunidad que el volcán no está explotando, mientras el volcán todo el mundo lo oía explotando, él sacó un decreto, el volcán no está explotando. La respuesta que nos dieron en Antofagasta, de que el campamento La Chimba no existía y que por eso no podían intervenir allí públicamente, cuando nosotros vimos, vos y yo, 9.000 personas viviendo allá, sin condiciones absolutas de dignidad. Entonces el volcán está explotando y dicen que no. Es como una negación a ese tipo de búsquedas distintas. Jorge Melguizo, mil gracias. Ya acabamos. No. Les anuncio a los oyentes que hemos decidido mantener el programa en vivo, en directo. Vamos a hacer asamblea permanente como en las universidades. Oye, de verdad yo quiero agradecerte, Jorge, lo digo públicamente, aterrizaste hace
6 horas allá, pero estás hace 1 hora y algo acá. No dormiste nada en el hotel para poder estar acá en 32 minutos, así que de verdad te lo Casi agradezco. pierde la vida. Sí, no, una historia capaz que después se la cuento. Gracias, Bueno, Jorge. muchas A usted, gracias, Jorge. Alejandro, encantado. Gracias. Nos vemos pronto. Y Darío, muchas gracias. Ya, eso. Chao. Hasta una próxima emisión de 32 minutos.